cultural que trata de explicar la historia de los alemanes del Volga, ¿sí? La historia de los alemanes del Volga que inicia allá por 1763-64 con este primer mapa, ¿sí? Esto acá abajo son 4 mapas del Rin. El Rin es un río en Alemania, el Volga en Rusia, el Paraná acá y acá Valle María. 4 mapas que tratan de explicar. Y abajo hay una línea de tiempo. Una línea de tiempo, ¿sí? Escuchen, en 1756 a 1763 en Europa estalla una guerra, la guerra de los 7 años. Es entre Francia e Inglaterra. Querían ver quién se quedaba con el poder en el mundo. Hasta esos años quienes gobernaban el mundo era España y Portugal, con todas las colonias y las rutas comerciales por el mundo. Esos 2 imperios estaban en decadencia. Desde el descubrimiento de América, ¿sí? Los portugueses y los españoles gobernaban el mundo, ¿sí? Manejaban las riquezas del mundo. Ya para 1763, 1750 venían en decadencia y quienes se disputaban, como hoy se disputan, o los chinos o los americanos se están disputando con los rusos, quien maneja el mundo, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, eso ocurrió en 1756, 1763 con la Guerra de los 7 años, que ocurrió en gran parte en Europa y gran parte en América, en la India, por las colonias y por las rutas marítimas del comercio. Lo que hoy es Alemania, es todo este color que está acá, está pegado a Francia, ¿sí? Alemania no era un Estado-nación, estaba dividido en 16, 17, 18 pequeños principados, quedó aliado de parte de Francia en la guerra. Los del norte de Alemania, los prusianos, los que están con el Báltico, quedaron de parte de los ingleses, ¿sí? Bueno, esa disputa hizo que mucha de nuestra gente, que este color que está acá, más resaltado, ¿sí? Pegado a Francia, quedaron involucrados en la guerra. ¿Qué significa quedar involucrado en la guerra? Que todos los varones de 15, 16, 17 años se fueron a la guerra. Y todos los que quedan tienen que trabajar para la guerra. ¿Qué es trabajar? Imagínense que hay que hacerle ropa, hay que hacerle comida a un ejército de 100.000 tipos que se suben en un barco y se van a la guerra. A esa gente hay que darle de comer. ¿Y quién va a producir la comida? Los que trabajan ahí. ¿Me entienden? Entonces esa guerra hizo que toda esta región quedara muy empobrecida. Al final de la guerra, unos años antes, perdón, de esta guerra, de los 7 años entre Francia, Inglaterra y varios países más, pero principalmente ellos dos, porque después empiezan a cada uno tener sus aliados, ¿cierto? Murieron 1,5 millones de personas en esa guerra. Debería haberse llamado la Primera Guerra Mundial. El impacto en el mundo fue muy fuerte. Claro, eso impactó en nuestros tatarabuelos, los alemanes, ¿sí? Alemania no era Estado-nación. Estos estados quedaron involucrados de parte del lado de Francia. Bueno, eso impactó fuertemente en esta región. Unos años antes, la hija de un príncipe alemán se casa con el hijo del zar ruso, Catalina la Grande. La escucharon, Catalina la Grande. Ella se casa con el hijo del zar. Zar es como decir Kaiser. ¿Qué es el Kaiser? El rey. El Kaiser. Rey, zar, Kaiser, emperador. Es la misma palabra, ¿sí? Quien rige el país o el imperio en ese momento. Bien, ella se casa con el hijo. El padre del zar muere, asume el hijo, un chico no muy lúcido. Ella sí, confabula con la burguesía rusa, lo destronan al marido, lo matan al marido y ella se convierte en la zarina de todas las Rusias. Rusia, cuando ella asume, era considerada en Europa como los salvajes sajones rusos, ¿sí? No era un país moderno de peso como Francia, España, Portugal, Inglaterra, Austria, ¿me entienden? No era para Europa, los rusos eran los
como nosotros los sudacas, Sí, sí. lo último, lo bruto eso, ¿sí? Bueno, ella quería dar vuelta a esto y entonces emprende una gran revolución transformadora en Rusia. Fue la primera gobernante del mundo que inmuniza a la población. La primera gobernante en el mundo que inmuniza a la población. Inmunizar es poner vacunas para que la gente no se enferme. ¿Se entiende? Una avanzada. Estudió mucho a los grandes pensadores franceses, a Diderot, a Rousseau. Pero bueno, voy a ir más rápido porque no los quiero cansar con mi charla. Pero todo eso está detrás de la inmigración de los alemanes del Volga. Para comprender bien hay que leer esto y entender esto. ¿Quiénes están detrás de todo este movimiento? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Sí? Entonces Catalina la Grande, con visión de hacer de Rusia un país poderoso en Europa, despeja sus territorios que estaban muy ocupados por los tártaros y los mongoles del sudoeste asiático, ¿sí? Despeja los territorios y busca gente para renovar la agricultura, modernizar la agricultura y establecer una barrera contra estos grupos, ¿sí? Ocupar los territorios, ¿sí? Más o menos como hizo Roca, ¿sí? Que corrió en el sur de la Patagonia para que la Argentina ocupara, ¿sí? Más o menos así. Ese estilo. Bueno, entonces Catalina, ¿qué hace? Convoca a sus coterráneos de Alemania, no era Alemania, vamos a decir Alemania, pero no era Alemania, a esta región para que vayan a poblar territorios. Y les promete cosas muy importantes. Cuando a uno le falta algo y padece de algo y alguien se lo promete, uno le cree en eso porque necesita de eso. ¿Se entiende? Es decir, si mañana nos vendría a decir alguien, ustedes van a tener una estabilidad económica seguro, ustedes van, ¿me entiende? Uno cree porque tiene necesidad de eso, porque lo está padeciendo. Bueno, el pueblo que padecía de guerra, entonces dijo, ustedes si vienen a Rusia no tienen que hacer servicio militar. No van a ir a la guerra sus hijos. No tienen que pagar impuestos ni tributos. Ustedes van a mantener su lengua, cada uno su religión, porque había en Alemania muchas disputas entre católicos, protestantes, menonitas, sí, había muchas dificultades. ¿Cuáles eran las dificultades? No tanto de los creyentes, sino de los quienes están arriba. Si un príncipe de un principado, de un territorio, se cambiaba a ser protestante, toda la gente tenía que ser protestante. O si era católico, todos tenían que cambiarse de religión. Había mucha disputa, ¿me entienden? No vamos a entrar en esos detalles porque sería larguísimo, pero todo eso está ahí atrás. Todo eso está ahí debajo. Las dificultades económicas. Y ella le promete libertad religiosa. No hacer servicio militar, no pagar tributos. No pagar tributos. Cosecha 10 bolsas de trigo son suyas. Mantener la lengua, la religión, las escuelas propias. Eso sí, te hace ser un cargo, porque vos tenés que ser tu escuela, tenés que automantenerte. No va a haber un Estado que te va a regir o socorrer. Vos tenés que autoorganizarte. Bueno, eso tuvo una respuesta y van un grupo grande de esta región, se vienen a lo que es el Volga. Se establecen a ambas márgenes del Volga, conocido como Perg, el lado de la montaña, Zeit, sitio, y Wiesenzeit, el lado de la llanura. Todos estos nombres que ven acá son las aldeas, son todas aldeas. Inicialmente eran 100, después llegaron a ser hasta 200 aldeas. Este tamaño, para que ustedes tengan una dimensión, es como la provincia de Tucumán, un poquito más grande todavía, el lugar que ocuparon. ¿Y cuántos más o menos alemanes fueron? No se sabe bien finito, pero seguro que 30, 40 mil. 30, 40 mil. En aquellos años, salir de acá y hacer todo ese periplo hasta llegar, un año de viaje, es como ir, para que tengan una idea ustedes, es como ir nosotros ahora
en carro, barco, canoa, con nuestra ropa y nada más, a Ushuaia, ¿sí? Nos vamos a Ushuaia. En el 1764. ¿Sí? ¿No? Con los caminos que hay hoy, pero bueno, es como si nos iríamos de acá a Ushuaia, todos nosotros, 30.000 personas. Murieron 3.000 en el camino porque no fue bien organizado. La Catalina confió mucho en los organizadores franceses. Bueno, llegan acá, se establecen acá, los años primeros son muy duros, muere mucha gente, hace mucho frío. Acá hace 20 grados bajo cero, el río Volga se congela completamente, puede pasar en carro, en trineo, en bicicleta, en moto, se congela completamente, acá hace 20 grados bajo cero. La gente vive en aldeas y trabaja en el campo. No viven en el campo, viven en aldeas. Porque hay además unas tribus circundantes que son los quirquisios y los calmucos que los atacaban muchas veces. Entonces, un modo también de ayudarse es vivir en aldeas. Pensar que tienen 3 meses en el campo, 1 metro y medio de nieve, no hay mucho para hacer, ¿sí? No hay mucha actividad que se pueda hacer. Mientras que viviendo en el pueblo, los chicos pueden ir a misa, a la iglesia, y pueden arreglar y reparar sus herramientas que después usan durante los otros 8 meses en la actividad rural. Así era su vida organizada, acopiar muchos alimentos durante 7-8 meses para que esos 3 meses pueda sobrevivir. Entonces vienen todos los encurtidos muy propios de la colectividad de los alemanes del Volga. Tener sótanos para guardar comida es porque tenemos 3 meses que no vamos a producir nada y tenemos que vivir de lo que juntamos durante los otros meses. ¿Sí? Así que, bueno, crecen, se desarrollan, tienen su propia escuela, su propia lengua, el 60% son protestantes y el 40% son católicos, así que ahí van creciendo, desarrollándose en las aldeas. Van fundando nuevas pequeñas aldeas y trabajan en el campo y viven en la aldea. Ese dato no se olvide. Bueno, ya para 1860, estando ya 100 años acá en el Volga, el gobierno, el zar Alejandro II, ruso, quiere rusificar estas colonias, ¿sí? Y saca un decreto que caen los beneficios que les había otorgado oportunamente. Quieren que los jóvenes vayan al servicio militar por 7 años, ¿sí? Les mandan maestros rusos a las escuelas. Las escuelas eran propias, eran religiosas, ¿sí? Eran escuelas que estaban siempre al lado del templo y había un señor que se le decía el Schulmeister. Schul es escuela, Meister, maestro de escuela, que le enseñaba a los chicos catequesis, rezar, escribir, cantar, todo junto a la vez, ¿me entienden? ¿Sí? Al lado del templo había una escuela. ¿Y qué se enseñaba ahí? Todo. A cantar, a escribir, a sumar, a rezar, al credo, todo junto, en la escuela. Las escuelas religiosas eran, pero se enseñaba todo. A cantar, a escribir, a rezar, a multiplicar y sus credos. Bueno, esos eran los Schulmeister. Así que el gobierno ruso envía maestros rusos, les ponen gobierno ruso. Bueno, eso hace crear un clima acá migratorio. La gente se quiere ir, no quiere vivir bajo un régimen eslavo. Eso se llamó el movimiento del pan-eslavismo en Rusia. Pan-eslavismo. Los rusos son eslavos. Nuestros tatarabuelos eran y se sienten germanos. Es la etnia a la cual uno pertenece. ¿Qué es una etnia? Les voy a dar un ejemplo para ser más fácil. Espero no aburrirlos con esto, ¿no? Bien. Por favor. ¿Qué es una etnia? La etnia guaraní. La etnia guaraní son todos los que se sienten pertenecientes a ese grupo humano, ¿sí? Que tienen un modo de sentir, de cantar, de comer, de festejar y de organizar su vida. El grupo étnico de los guaraníes está en Argentina, hay en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, ¿sí? Está más allá de un país, es una etnia, ¿me entiende? A la cual se siente perteneciente esas personas. Bueno, lo mismo los germanos y los eslavos.
¿sí? Así uno siente que es parte de ese grupo social. Bueno, ese movimiento ruso que quiere eslavizar, pan-eslavizar, hacer eslavos, transformar las colonias que había en Rusia, que había traído las Catalinas, transformarlos en eslavos, que no sean más germanos. Entonces, todos estos beneficios que le había dado Catalina decaen. Aquí se crea un clima emigratorio. Entonces se juntan 4 o 5 hombres de distintas aldeas y se van a Estados Unidos a hablar con el gobierno americano, firman convenio y allá van 500 personas. Otros 4 o 5 hombres vienen a Brasil, firman un convenio y vienen a Brasil. Otro grupo, ahí acá están, mire quiénes son. Jacob Lehmann, Johannes Perger, Andreas Bajal y Andrés Gaiman. Estos vinieron de Rusia y hablaron con Juan Dillon, representante del gobierno de Nicolás Avellaneda, firman un convenio así, varias hojas, ¿sí? Y le dicen, nosotros queremos venir para acá. Los gobiernos americanos, Nicolás Avellaneda había dictado la ley de inmigración, los gobiernos americanos, todos por esos años, 1870, estamos hablando, ya tienen su constitución, empiezan a formar su sistema educativo, empiezan a crear bancos nacionales, empiezan a poner ferrocarriles, etc. Los gobiernos americanos, Estados Unidos, Brasil y Argentina sobre todo, buscan gente en Europa. Buscan gente y acá hay gente que se quiere ir. Entonces hace que esas dos cosas se encuentren, ¿sí? Por eso firman ese convenio, el gobierno argentino firma este convenio y crea la Colonia General Alvear. La Colonia General Alvear, que es todo este mapa, que empieza en la Ensenada, cerca de Diamante, acá cerca, hasta Brasilera, el arroyo Salto. Todo esto es la Colonia General Alvear, creada por el gobierno nacional para recibir a este grupo. El gobernador en la provincia era Febre, muy amigo y vinculado con Avellaneda, con Nicolás Avellaneda. Y entonces dice, van a traer gente, nosotros les vamos a ayudar y vamos a crear este espacio. Acá vivía poquita gente. Esto es grande, ¿eh? Estos son 20.000 hectáreas, esto es grande. Acá está el río Paraná, acá está hoy Alvear, y las manchas que están acá en marrón. Este mapa es viejo, es de 1878. Este es el plano que hizo el agrimensor. Caminos, el agrimensor hizo este plano dividiendo todas estas tierras para darle ubicación a nuestros tatarabuelos, a mis 16 tatarabuelos que vinieron. Llegaron fin de 1877 a Buenos Aires y en enero los trajeron a Diamante y después a la Chacra 100, es un espacio que está acá cerca. Había unos galpones de Urquiza y los establecen ahí por varios meses mientras los agrimensores estaban haciendo la división de las chacras para asignarle a cada familia una chacra. Una chacra son 44 hectáreas, 85 centiarias. Es 1 kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho. Eso es una chacra. El gobierno argentino quería darle a cada familia una chacra. Nuestra gente que había vivido toda la vida en aldea los quería desparramar, porque para gobernar hay que poblar los territorios. Entonces ellos los querían ubicar así en todos lados para que trabajen la tierra y sean agricultores. Y nuestra gente de pronto vino aquí, imagínense, aquí no había nadie viviendo. A lo sumo 10, 15, 20 ranchos criollos, no había más nadie. Desde Paraná a Diamante no había nadie. No había un pueblo, una ciudad, una ruta, puente, comercio, almacén, escuela, nada. Diamante eran 1.200 personas. Llegaron 1.000, imagínense, casi llegaron tantos como los que habían viviendo ahí. Así que bueno, se establecen en la Chacra 100, hay el gobierno argentino, tenía una persona a cargo, que era Navarro, les empieza a asignar los campos, las chacras, y se produce una disputa muy dura, porque nuestra gente vivió todo el tiempo, toda la vida en aldeas. No quería vivir cada uno separado de su casa.
Bueno, eso es largo, les puedo relatar, son 6 meses, detalles de cada día lo que pasó, pero eso son horas y horas y horas y horas, que no vamos a entrar acá a explicarlo porque es aburridísimo para ustedes, tal vez. Bien, termina el gobierno argentino cediendo que sí, vayan a vivir a sus aldeas, y entonces se ponen de acuerdo y dicen, nosotros de protestantes vamos acá, los de Valle María acá, Salto, San Francisco, bueno, se ponen de acuerdo y se establecen en la aldea. El permiso del gobierno argentino para decir, bueno, está bien, porque nuestra gente dijo, si no nos dejan vivir en la aldea, nos vamos a Brasil y nos vamos a Rusia. Y el gobierno de Nicolás Avellaneda no podía ceder, perder la migración, porque la contra del gobierno, todo gobierno tiene contra, empezaba a escribir en los periódicos diciendo, gastaron un montón de plata para traerlo, compraron la herramienta que y ahora se van a ir este gobierno. Están en contra, si te escriben en contra, obviamente. Bueno, es muy largo explicar, todo eso está todo escrito, está todo explicado en todos lados. Bien, así que el gobierno cede, dijeron, está bien, antes que se vayan, vamos a dejarlos acá. Se establece en la aldea porque el gobierno argentino pensaba, estos van a vivirse en la aldea, después los tenemos que mantener, no van a trabajar en el campo, les tenemos que dar de comer. ¿Se entiende? Hacen una capilla, van a la escuela, ¿y cuándo van a laburar? Nosotros los trajimos para que sean agricultores. Claro, eran dos visiones distintas. Nuestra gente vivió toda la vida en la aldea, pero trabajaba en el campo. Pero bueno, no se entendían, no era fácil, imagínense que hace 145 años no era sencillo los idiomas, y bueno. Pero bueno, pasó, se establecieron una aldea, progresó y acá estamos. La casa, ahora vamos a recorrerla, vamos a entrar así, me siguen a mí. La Biblia es muy linda. Una casa, bueno, muy bien.